En la historia política y social de Colombia existen muchos hechos que marcan de manera profunda la conciencia de sus habitantes, primordialmente por lo doloroso que resultaron estos acontecimientos, pero ninguno tan valorado a la luz de la literatura y de la historia como el suceso de la madrugada del 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga Magdalena, donde se masacraron varios huelguistas trabajadores del negocio bananero. Suceso que ha llevado a numerosas páginas de premiadas novelas y que ha permitido a su vez desarrollar trabajos socioeconómicos y políticos, elaborados por reconocidos historiadores nacionales y extranjeros. Tanto es así que hoy en día sigue siendo uno de los episodios más importantes de la memoria colectiva, pues a pesar de haber ya transcurrido más de 80 años de acaecerse los hechos, aún sigue produciendo sentimientos encontrados entre investigadores, historiadores y novelistas. Asimismo, porque sigue originando interpretaciones adversas, puesto que aún no hay claridad ni consenso sobre lo que verdaderamente ocurrió en esos acontecimientos de esa noche en la población del Caribe colombiano. La zona bananera del Caribe colombiano se hallaba situada en la primera mitad del siglo XX en lo que hoy es el actual departamento de Magdalena, y se extendía entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande de Santa Marta, por una llanura de 40.000 hectáreas. Se encuentra a nivel del mar y su temperatura supera los 30 grados centígrados en promedio. Durante la primera mitad del siglo XX, su producción competía con la de países enteros de la cuenca del Caribe, ocupando una importante cuota del mercado mundial, iniciándose su decadencia en la década de los 60 del siglo pasado. Las exportaciones de bananas comenzaron por iniciativa de la United Fruit Company, la cual invirtió en preparar infraestructuras para convertir ciertos núcleos urbanos en un enclave exportador. Las favorables condiciones de producción y exportación solo se vieron interrumpidas por dos coyunturas, la de la Gran Depresión y la de la Segunda Guerra Mundial. Los hechos en cuestión parten del día 12 de noviembre de 1928, cuando estalló una gran huelga en toda la región bananera del Magdalena. Una huelga que contó con la participación de más de 25.000 trabajadores de las plantaciones bananeras, los cuales se negaban a cortar la fruta hasta tanto sus condiciones laborales y prestacionales no fueran mejoradas. Esta huelga obrera básicamente tuvo como finalidad presionar a la multinacional estadounidense United Fruit Company para que legalizara las condiciones contractuales de los obreros que por jornal laboraban en sus plantaciones. Se estimaba que habían 150.000 obreros dedicados al negocio bananero a cargo de la UFC en toda la gran cuenca del Caribe, de lo que se infiere que el 16,7% del total de los trabajadores de la compañía multinacional correspondían a empleados colombianos y por ende los huelguistas. La producción de la UFC en la región bananera del Magdalena para el año del conflicto ascendía a 10,3 millones de racimos exportados, lo que se dio como resultado que Colombia se ubicara en el tercer producto del banano del mundo. Además, hizo que este producto estadísticamente fuera el 7% del total de las exportaciones del país y una de las mayores fuentes de empleo en el Caribe colombiano. Para las primeras 3 décadas del siglo XX, la industria bananera se expandió rápidamente, en donde la United Fruit Company no solo desarrolló sus operaciones en Colombia, sino que lo hizo de manera simultánea en Jamaica, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Honduras y Guatemala. Según Catherine Legrand, la UFC en la década de 1920 tenía 1.383.485 hectáreas de terreno cultivadas de banano. Había construido 2.434 kilómetros de líneas ferroviarias y poseía 90 barcos de vapor conocidos como la Gran Flota Blanca, que transportaban el banano de estos países referenciados hacia Europa y Norteamérica. El poder de la United Fruit Company era tan grande que ya para 1928 había construido 5.636 kilómetros de cables telegráficos y telefónicos y 24 estaciones de radio. Por eso, el día de hoy, Paula Hoyos, Valeria Barragán y mi persona, Taliana Torrente, le demos a detallar cómo ocurrieron los hechos en la masacre de las bananeras.
conflicto en donde los trabajadores de las plantaciones bananeras no fueron los únicos afectados y vinculados a la huelga, sino también obreros que estaban empleados en el puerto al servicio de la Gran Flota Blanca y el ferrocarril propiedad de la Santa Marta Railway Company, igualmente que pequeños agricultores, comerciantes y tenderos. El problema en cuestión radicaba en que la compañía multinacional no quería contratar de manera directa a los trabajadores de las plantaciones. Lo que siempre hacía para evitar el pago de contraprestaciones laborales era subcontratar a través de terceros, ya que al momento de ser contratado un trabajador, en una de las cláusulas del gobierno laboral se estipulaba: todos los detalles del trabajo serán a cargo del contratista, y ni el contratista ni sus empleados serán trabajadores de la United Fruit Company. De todas estas artimañas contractuales se valía la multinacional, incluso para evadir sus responsabilidades ante la legislación colombiana, porque alegaban que los obreros de las plantaciones no eran trabajadores suyos, sino de un contratista, y era el contratista quien tenía la obligación y no ellos como empresa. El objetivo primordial de la huelga era que la UFC reconociera como suyos a los obreros, pues desde 1915 el gobierno colombiano ya había emitido leyes que regulaban las condiciones de los trabajadores y que por supuesto la United Fruit Company se rehusaba a cumplir, ya que le implicaba extender los beneficios que otorgaba esta norma a los trabajadores de las plantaciones. 8 días antes de presentarse los sucesos de la matanza de los huelguistas, los periódicos regionales sobre el conflicto en sí reseñaban un halagador panorama, como lo mencionó la prensa de Barranquilla, donde se aludía que la huelga se estaba arreglando satisfactoriamente. A raíz de la huelga y en aras de mermar la presión ejercida hacia la compañía, producto de la agitación obrera, la United Fruit, el día jueves 29 de noviembre de 1928, paga la primera quincena de los salarios que auditaba a los trabajadores por valor de 30.000 pesos, suma que según la multinacional podía servir para resistir la huelga otros días, máxime que la situación del comercio era angustiosa. Las ventas disminuyeron 3/4 partes y los bancos confrontaban una sensible baja en los cobros. La huelga en la región bananera del Magdalena comenzó en la segunda semana de noviembre y, aunque para el último día del mes ya transcurrido 3 semanas de huelga, la información que llegaba a los medios de comunicación por parte del gobierno sobre la relación de un probable término del movimiento resultaban manifiestamente contradictorias. Lo único cierto era que el estado de cesación del trabajo aún persistía. La huelga de por sí tuvo 2 comisiones de trabajadores. La primera de ellas era la encargada de llevar a cabo las actividades de logística y apoyo que los manifestantes requerían. Pues su principal función era la de llevar comida, abrigo y bebidas a los huelguistas, los cuales, como segunda comisión, tenían la tarea de hacer las actividades de vigilancia. Esos últimos tenían como finalidad asegurarse de que en las fincas de los productores que no apoyaban la huelga no se cortara, transportara o comercializara la fruta. Esta situación ocasionaba cada vez más grandes perjuicios, pues en la dinámica económica y social los trabajadores en huelga no eran los únicos perjudiciados, sino también los empresarios y el comercio grande y pequeño. Eran casi 30.000 pesos oro que diariamente se sustraían de la economía del departamento del Magdalena a causa de la huelga. En todos los pueblos de la región bananera vivían comerciantes que comercializaban ron, alimentos, herramientas para el trabajo y ropa. Su prosperidad dependía de los que le vendían a los trabajadores de las bananeras. Pero como la compañía tenía sus propios comisariatos y se convirtió en competencia directa de estos, originó que los comerciantes locales tomaran partido en contra de la multinacional y participaran de la huelga, primordialmente porque los almacenes de la empresa transnacional vendían hasta un 20% más baratos que los tenderos locales. La compañía, como estrategia de venta, conservaba los precios bajos para mantener ese mismo nivel los salarios en periodos de
inflación general. Por eso los comerciantes se sublevaron. Además, la compañía ya no pagaba los salarios en moneda, sino en forma de vales, para que sacaran todo lo que requerían de sus comisariatos. Los barcos de la Gran Flota Blanca llegaban al puerto de la ciudad de Barranquilla a vender mercancías que traían de Europa, Estados Unidos y las islas del Caribe. Esto originó que los comerciantes quisieran manejar el comercio en general y hacer que los vales se eliminaran. De ahí que presionaron a los trabajadores para que incluyeran ese punto en el pliego de peticiones. En compensación de ellos apoyarían totalmente la huelga. Este conflicto, como todo conflicto, se hubiese resuelto si los trabajadores en primera instancia hubieran aceptado los puntos que los empresarios en sus pliegos de peticiones ya habían admitido. Los demás lo hubieran ido ganando a través del tiempo por medios judiciales y actos de gobierno. Fuera de la legalización contractual de los trabajadores por parte de la multinacional y no del contratista, los obreros solicitaban la construcción de hospitales en toda la zona y la compensación por accidentes de trabajo, además de facilitar las cosas para acceder a una vivienda digna en la que no peligrara su salud. Según los trabajadores de las plantaciones donde los alojaban, eran unos ranchos de aspecto miserable, insalubres, con poca capacidad de alojamiento, lo que hacía que se presentara hacinamientos y estuvieran atestados de insectos. Según el relato, un ambiente de la zona, estos más que campamentos eran unos cambuches, en donde dormían hasta 7 personas en un solo cuarto de 3 por 3 metros, en el cual para poder dormir debían colgar sus hamacas unas por encima de otras, además de no poseer ventilación, agua potable, duchas o retretes. Las cosas sucedieron porque una vez concentrados los trabajadores obreros en los distintos puntos de congregación en los cuales se reunían como acto de manifestación pacífica, siendo las 11 de la noche del día miércoles 5 de diciembre, llegó la noticia que el doctor Núñez Roca, gobernador del departamento de Magdalena, acababa de emitir un decreto por medio del cual ordenaba la dispersión de los grupos de huelguistas. El decreto hacía varias consideraciones, entre ellas la de que la huelga había generado una sonada norma que para los huelguistas fue de muy mal gusto, pues el gobernador expidió dicho decreto sin consultarles a ninguna comisión que los representara. Solo lo hizo desde la óptica de la multinacional, de las autoridades militares que defendían los intereses de esta compañía norteamericana y de la bananocracia criolla. Lógicamente, los obreros irrumpieron en manifestaciones de protesta. El ejército ahí acantonado fue comisionado por hacer cumplir las disposiciones del gobernador del departamento, y con ese motivo se ordenó a los huelguistas se dispersaran. Muchos de ellos estaban asombrados en los playones, otros en los alrededores de la estación del tren y otros dormían al aire libre. Una vez los soldados llegaron a la plaza, leyeron el texto completo del decreto y dieron 15 minutos para que la muchedumbre obrera acantonada en la plaza, que estaba conformada por más de 1.500 personas, se dispersara. El espectáculo que ofreció la estación de Ciénaga fue realmente pavoroso. Los cadáveres, los heridos, los familiares de las víctimas organizaron unas imágenes desconsoladoras. En fin, una vergüenza total para los anales del ejército colombiano. Estos hechos se registraron en la madrugada del jueves 6 de diciembre de 1928. Ya todo estaba consumado. Las primeras crónicas que salieron sobre los resultados de muertes antes de tener un reporte oficial más amplio mencionaban 8 muertos y 20 heridos. Una semana después de esa misma fuente se hablaba ya de 100 muertos y 238 heridos. Mientras tanto, las fuentes oficiales, de manera reservada y en comunicación diplomáticas, comunicaban que eran más de 1.000 muertos, cifra que según sobrevivientes y narraciones de la época, la matanza de las bananeras sobrepasó los 1.000 masacrados, hasta el punto que los vagones del tren iban llenos de cadáveres, a los cuales enterraban en fosas
reconstruidas aún desconocidas. Eso sin contar el número de las personas despavoridas huyeron al lugar a distintos lugares del país sin importar perder sus pertenencias, todo por el temor a ser masacrados por las autoridades. Se dice que fueron más de 300 muertos que por esta vía pudieron deshacerse de ellos arrojándolos al mar. Era tal la manipulación de la información que hasta el periódico The Times de New York informaba que de manera extensa y tendenciosa que los disturbios obreros de la región bananera de Colombia eran provocados y encabezados por agitadores mexicanos que 2 décadas antes habían liderado el proceso de revolución de ese país. Los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, le dieron una significativa importancia a estos sucesos. En primera página, los periódicos anunciaban de forma resaltada que en la madrugada del día 6 de diciembre de 1928, en la localidad de Ciénaga y toda la región bananera del Magdalena se había presentado un combate en el que tropas del ejército se enfrentaron a muerte contra unos revolucionarios del orden estatal, y que como resultado de ese enfrentamiento se habían dado de baja 8 bandoleros y 20 huelguistas fueron heridos. El general Ignacio Rengifo, ministro de Guerra, en la descripción que hiciera de los obreros dijo que en Magdalena no hay huelga, sino revolución. Por este caso en especial, el periódico de la prensa de Barranquilla, en su impresión para la edición del 8 de diciembre de 1928, como acto simbólico y conmemorativo de las personas caídas en esta huelga, tintó sus páginas de color rojo, en alusión a este hecho sangriento que enlutó a todo un país. En referencia al comunicado oficial que hizo United Press, el general Ignacio Rengifo, ministro de Guerra, sobre estos acontecimientos informaba que el ataque que hicieron los huelguistas contra las tropas del ejército resultaron 8 muertos y 20 heridos, y que para controlar los brotes de revolucionarios en contra del orden estatal por parte de los huelguistas atacantes.